Hola, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva UFM Talk organizada por el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín. Esta tarde dialogaremos acerca de la innovación y el comercio internacional. Aprovecho de invitarlos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en las redes sociales del EPRI. En Instagram somos EPRI_UFM, en Facebook, y también los invito a visitar nuestra web epri.ufm.edu, donde pueden seguir y estar al día de todas las actividades que llevamos a cabo. La verdad es que este año no hemos parado de hacer actividades y sobreponernos a esta contingencia. Somos un equipo al que realmente le apasiona lo que hacemos, de manera que los animo a todos a que visiten nuestras redes de comunicaciones para estar al día de todas nuestras actividades. Bueno, ¿cómo innovar en los negocios internacionales? ¿Cuáles son los elementos clave que debe considerar una empresa a la hora de internacionalizarse? ¿De qué manera influye el contexto económico, político y social de los mercados? En esta conferencia, Pamela Valdivia nos habla de cómo se puede desarrollar una estrategia de internacionalización con foco en la innovación, aprovechando para ello los desafíos que tienen las distintas industrias en los mercados seleccionados. Paso a presentar a Pamela. Pamela Valdivia es directora ejecutiva de la representación del Estado Federado de Bayern, Alemania, para Sudamérica. Ella es experta en nuevos negocios para la industria gracias a la gestión de redes estratégicas. Posee una amplia experiencia en proyectos de I+D+I+E a nivel corporativo, académico y público. Ha liderado equipos multidisciplinarios de alto perfil. Y yo, finalmente, soy Pilar Jiménez y soy la coordinadora de la licenciatura de Comercio y Relaciones Internacionales. Adelante, Pame, voy a partir inmediatamente con una pregunta como para que abramos aquí el espacio del diálogo. Y me parece a mí que, bueno, además de entender el comercio internacional, ¿cierto?, como los intercambios que se realizan entre países, entre empresas de países, a nivel doméstico cuando se compra en el extranjero, o sea, como la diversidad de relaciones comerciales que existen globalmente, por un lado, y por otro lado te pregunto a ti para empezar, como, ¿qué vamos a entender hoy día en esta conversación de la innovación? Hola Pilar, es un gusto para mí que me hayas invitado a este conversatorio y permitirme compartir contigo mis reflexiones que he hecho a lo largo de toda mi carrera profesional en torno a la innovación. La pregunta que me haces, ¿qué es innovación? Es compleja porque hay tantas definiciones como personas, es decir, no hay una única definición de innovación. Y cada uno de ustedes que nos está escuchando va a tener que decidir cuál es la definición para su caso. Entonces, es importante además decir que la definición no es estática en el tiempo, debe irse adecuando a la realidad que está viviendo mi empresa. Y en mi caso, yo soy muy flexible en lo que yo considero innovación, porque si pensamos en una empresa que recién está empezando por primera vez a innovar, muy probablemente todo lo que haga va a caer en el campo de la mejora continua o de la mejora incremental, para luego en un proceso de maduración llegar a la innovación disruptiva. Por lo tanto, si tuviera que definir innovación hoy, yo diría innovar es dar solución a un desafío que no ha sido resuelto, de tal manera que esa solución agregue valor. Perfecto, entonces con eso, y muchas gracias por estar acá, Pame. Me parece que podemos transitar en esta conversación, como tú decías, en base a tu experiencia laboral, personal, ¿cierto? Como desde los distintos ámbitos y con los distintos sombreros que te has vestido, para mirar desde allí cómo ha funcionado la innovación y el mundo de los negocios, ¿no? Entonces, como primer punto, y situándonos en tu experiencia en un organismo de promoción de exportaciones, ¿cierto?, de Chile, cuéntanos como desde ese espacio cuáles son los aprendizajes en el ámbito de una estrategia país, de por qué es necesario innovar en los negocios internacionales. También es una muy buena pregunta, te agradezco. Pero es igual a la pregunta que hacemos, ¿por qué es necesario innovar en general?
Yo creo que hoy día existe un amplio consenso de que la única forma de que un negocio siga vigente y se adapte exitosamente a los cambios es gracias a la innovación. Y esto no es diferente, obviamente, en los negocios internacionales. Para lograr ser y mantenerse, por lo tanto, competitivos, como una empresa o como un sector industrial o incluso como un país, es necesario tener una estrategia de innovación. Suena bastante lógico. Pero en particular, y esto es súper importante para Latinoamérica, para aquellos países que dependen principalmente de la exportación de materias primas. Entonces, si un país es capaz de desarrollar una estrategia país de innovación, las materias primas podrían volverse, por ejemplo, un factor diferencial muy importante. Entonces, sí, o sea, si yo quiero desarrollar una oferta exportadora de valor agregado, esto lo puedo lograr gracias a la innovación. Y eso deja como dando bote la pregunta de, ¿hay un desafío en los gobiernos de Latinoamérica respecto a una planificación que incorpore la innovación? Yo creo que sí. Hay un desafío, pero también tiene que ver con los ciclos que tenemos políticos de los gobiernos latinoamericanos que son muy breves. Por lo tanto, en general, toda política que queramos llevar a cabo debe ser una política de Estado, es decir, que es capaz de sobrevivir a los cambios de gobierno. Y una política de innovación a nivel de país caería dentro de esta categoría. Claro. Y otra pregunta podría ser, ¿qué debe considerar un modelo de negocios para un negocio internacional innovador? Desde esta mirada también, ¿cierto? Como más de la promoción de exportaciones o desde una mirada de gobierno. Para poder definir un modelo de negocios adecuado para mi negocio y además innovar, es importante conocer y entender el entorno tanto internacional como el mercado que he seleccionado para mi negocio. Por supuesto que en ese sentido también es importante considerar el contexto económico de ese mercado y sin dejar de lado el contexto social y político de ese mercado que puede al final del día influir en los negocios que yo estoy realizando. Pero lo más importante para que un modelo de negocios pueda ser innovador es poner el foco en resolver un desafío que tiene una solución satisfactoria, es resolver un desafío que hasta este momento no tiene una solución satisfactoria. Por lo tanto, mi propuesta de valor es innovadora en la medida que yo logro darle solución a un desafío no resuelto de una manera que el cliente quede satisfecho y por lo tanto esté dispuesto a pagar por ello. Y para eso es clave entender al cliente y al mercado y el desafío. O sea, son ámbitos que tampoco no son sencillos de conocer porque para eso se requiere como una multiplicidad de miradas y generalmente como una multidisciplinariedad que los mire, que levante y diagnostique cada uno de esos ámbitos, ¿no? Y muchas veces se carece como de esas capacidades. Yo creo que hoy día la información está, es decir, tú hoy día tienes acceso a Internet en donde está toda la información. La clave está en poder encontrar aquella información que es la que te va a dar respuesta a estas formas que tienes que resolver, es decir, conocer el desafío, conocer el mercado, conocer la sociedad, etcétera. Esa información está disponible. Lo importante es poder clasificarla y ver cuál es la correcta. Claro. Y ahí muchas veces obviamente las agencias que ayudan a las empresas podrían ser un apoyo importante. Y en el caso de la pyme, de las pequeñas y medianas empresas, ¿puede una pyme innovar en negocios internacionales de exportación? Yo creo que sí. Una pyme que logra innovar en su propuesta de valor puede internacionalizarse exitosamente y en la medida que es capaz de adaptar su modelo de negocio al mercado objetivo que se seleccionó y su propuesta de valor, por supuesto, responde a una necesidad del cliente en ese mercado, es absolutamente factible que también la pyme innove a nivel internacional. Y gracias a que hoy, como decía yo, vivimos en la era en donde tenemos acceso a la información, yo le digo la era de la transformación digital, las distancias de la comunicación se han acortado a un clic y la información está disponible para todos de amplia manera. Entonces hoy las empresas de cualquier tipo, o incluso especialmente la pequeña y mediana empresa y también las startups, tienen la posibilidad de atender necesidades insatisfechas de clientes en cualquier parte del mundo.
Entonces, esa es una diferencia que es muy distinta a años atrás cuando no existía el Internet. Sí, es verdad. ¿Y crees que es necesario que el sector público apoye a las empresas a la hora de innovar en sus negocios internacionales? O sea, ¿es relevante o sería relevante como esa ayuda, si tú quieres? Yo creo que es importante que los gobiernos puedan ayudar a las empresas en general y en los negocios internacionales. La pregunta que yo siempre me hago es si es importante que el gobierno ayude a innovar a estas empresas. Y esa pregunta me la hago porque muchas veces los subsidios que existen o los instrumentos de apoyo son altamente complejos en sí mismos. Entonces, como yo he trabajado con proyectos de innovación con y sin apoyo del sector público, he tenido la posibilidad de comparar ambas realidades. Y creo que puedo concluir al día de hoy que sobre todo en las etapas iniciales, cuando una empresa por primera vez se dedica a innovar, es decir, dedica tiempo y esfuerzo a desarrollar una estrategia de innovación, el apoyo estatal es clave para acelerar ese proceso y para que ese proceso además sea cualitativo. Y en esto, sí. Sí, y en esa ayuda, ¿cómo ves tú que están las capacidades instaladas al interior de los estados respecto como al conocimiento y a la guía que puedan desarrollar los profesionales respecto a la innovación? Yo lo que he visto hasta el momento de los profesionales que trabajan por parte del Estado es gente muy capacitada. Es decir, yo soy una gran admiradora de todos los profesionales que trabajan en el Estado. Por ejemplo, a nivel de Chile, que es donde la experiencia más cercana que hemos tenido, pero también de Alemania, los profesionales que trabajan en el lado público son muy preparados, es gente que ha estudiado a nivel internacional y tiene, yo creo que las mejores de las capacidades para acompañar a las empresas en este proceso. Lo difícil, evidentemente, son de pronto otros temas como la burocracia, que a veces viene con todos los instrumentos de fomento. Claro. Sí, que al final se convierten en barreras para algunos y en lugar de ser un camino súper abierto, tiene demasiados escollos y emprendedores, pymes, startups desisten de utilizar esas herramientas, ¿no? Eso es verdad. O sea, el Estado debe de poder proveer apoyo sin desincentivar el mismo uso de este apoyo. Y eso es el desafío. Muchas veces los instrumentos de fomento son tan complejos que una pyme necesita apoyo para poder usar los instrumentos de fomento. Y la verdad es que el apoyo debiera estar dirigido 100% al fin del instrumento de fomento para el cual él fue creado. Claro, o el menor porcentaje en gastos operativos y el mayor porcentaje que se entregue a quienes están utilizando las herramientas, ¿no? Exactamente, pero lo único confortante de todo esto que por lo menos yo he tenido la posibilidad de trabajar con instrumentos de fomento europeos y alemanes también y son igual de complejos, así que al menos en Latinoamérica estamos igual de burocráticos que en Europa. Bueno, eso es un consuelo, aunque no debería serlo. No debería ser, efectivamente. Vimos como esta mirada de la innovación y los negocios desde una perspectiva de tu experiencia trabajando en el Estado. Y luego, entonces, ahora me gustaría que nos pudieras compartir cómo es tu mirada en estos mismos aspectos, pero desde el espacio que ocupas ahora, a ver si nos cuentas también un poquito como lo que haces para que todos puedan entender la conversación. En este momento trabajo para una región alemana. Como ustedes saben, Alemania es un gobierno federal que tiene 16 estados y estos estados son bastante autónomos, tienen sus gobiernos, su primer ministro, sus ministerios y en el Ministerio de Economía de este estado, que es el estado de Bayern, como bien decías tú, el estado bávaro, la capital es Múnich, como para que se ubiquen geográficamente, decidió tener una oficina de enlace en Latinoamérica, que es la nuestra, con el fin de apoyar a las empresas alemanas de esta región en sus negocios con Latinoamérica. Y entonces desde ahí, desde ese espacio que ocupas ahora, o sea, ¿cómo se puede innovar en los negocios internacionales desde una oficina pública regional? O sea, ¿es posible innovar en este ámbito de acción?
Yo creo, y esa es mi humilde opinión, que uno puede innovar en todos los ámbitos de acción que uno tenga. Así lo he podido comprobar a lo largo de mi carrera profesional. Por ejemplo, en este caso desarrollamos una estrategia de innovación para nuestra oficina, es decir, cómo innovamos como oficina de apoyo siendo una oficina de apoyo regional, que tiene como tarea principal, obviamente, ya lo habíamos dicho, apoyar las relaciones comerciales entre esta región alemana y Latinoamérica. Entonces, este plan de innovación consiste en implementar al menos un proyecto de innovación al año, que luego pase a nuestro portafolio de servicios estandarizados que tenemos, siempre que sea exitoso. Claro. Si no es exitoso, se descarta. Y para ello hemos puesto el foco de trabajo en apoyar el sector público y privado latinoamericano para resolver sus desafíos que son urgentes y para resolverles de manera colaborativa, en conjunto con actores alemanes clave de esta región alemana. ¿Y nos podrías contar como algún ejemplo o algún tema que a ustedes les ha saltado que es un desafío urgente en Latinoamérica y cómo lo han abordado? Por supuesto, los desafíos más urgentes que hemos podido detectar y que podríamos decir que convergen tanto a nivel empresarial como de gobierno son los desafíos que se tienen en torno al agua. Es decir, en Latinoamérica, tanto las empresas como los gobiernos están preocupados por el agua porque o tenemos muy poco o tenemos demasiado o lo que tenemos está demasiado contaminado. Esos son como tratando de abreviar los desafíos de una manera sencilla y estos desafíos trascienden fronteras. Es decir, hoy día en Latinoamérica, siendo que somos una reserva de agua dulce a nivel mundial, tenemos desafíos grandes en torno a usar y gestionar correctamente el agua para que tengamos agua limpia y sustentable y además pagable, no solamente hoy, sino que también para las generaciones del mañana. Totalmente, es un gran tema. Para otra charla, yo creo. Para otras charlas, totalmente. Para una clase, un curso. Sí. ¿Y cómo trabajan desde esta oficina de la innovación abierta? Y si nos puedes contar un poquito de qué se trata también la innovación abierta. La innovación abierta es la forma que tienen las empresas de tratar de resolver los desafíos que ellos tienen fuera de de sus propias paredes, es decir, no con recursos propios, sino que incluyendo o admitiendo que la solución puede venir desde afuera de la organización. Esto se puede hacer de diferentes formas. Actualmente, por ejemplo, las grandes empresas en Latinoamérica ya están trabajando de manera sistematizada con sus propios programas de innovación abierta o con el apoyo de terceros que les gestionan su portafolio de innovación abierta. En el caso de nosotros, podemos ayudar desde la detección y la formulación técnica del desafío hasta la búsqueda de contrapartes idóneas para resolver esos desafíos y acompañar todo el proceso. Y si resolver este desafío además tiene un impacto positivo en el medio ambiente y en la sociedad, entonces también podemos buscar instrumentos de fomento a nivel latinoamericano o europeo que ayuden a financiar esta iniciativa. Y en ese caso nosotros hablamos de que se trata de no solo una solución innovadora, sino que de una innovación sustentable o una solución innovadora y sustentable o de triple impacto. Claro, igual es súper interesante porque verlo como de manera súper simple es en el fondo que es ayudar a otros, primero quizá a ver y a detectar cuál puede ser su desafío y este desafío disponerlo para que otro tenga una solución y pueda aportar, es como llamar a un superhéroe, el que lo ayude a uno y en que todas las partes se ven beneficiadas. Entonces, un modelo súper interesante y colaborativo, o sea, tiene muchos aspectos positivos, digo. Totalmente, pero también hay que reconocer que a veces no es tan sencillo, porque para una empresa reconocer que tiene desafíos es reconocer que tiene de alguna manera problemas. Claro. Y estás abriéndote al mundo diciendo, oigan, tengo este problema. Pero normalmente por ello las empresas, las más maduras, ¿no? Las más grandes, están dispuestas a hacerlo. Y como bien decías, el desafío en sí mismo es describir de manera correcta un desafío, porque no basta con decir, tengo un desafío de gestión de agua en mi proceso productivo. Lo que hay que saber exactamente dónde se genera
digamos, el problema o el desafío y por qué. Y en la medida que yo soy capaz de escribir correctamente el desafío y lo más técnico posible, también las posibilidades de que la solución sea la correcta se amplían. Entonces, esa parte es crítica para un proceso de innovación abierta. Y claro, y eso quizás requiere como un acompañamiento, puede requerir un acompañamiento, o sea, no necesariamente todos están en condiciones de hacerlo. Y lo que me lleva también a preguntarte, antes cuando te escuchaba, como en tu experiencia de conocer cómo funciona culturalmente el empresariado latinoamericano y también el alemán, o sea, la disposición a ver y a reconocer que hay un desafío, ¿es parecida o se ve que cuesta más en una cultura que en otra? Difícil pregunta. Yo creo que no tiene que ver con la cultura de una a otra, sino que tiene que ver con la cultura que tiene la empresa. ¿Ya? Yo ¿Ya? creo que en la medida que la cultura transita por la senda de la innovación, se va a dar dando cuenta que las ventajas de la innovación es justamente la diversidad de pensamiento y de abrirse a otras realidades, porque mientras más uno se abra, la innovación puede ser más innovadora, es decir, pasar de una mejora continua a una disruptiva. Esa posibilidad aumenta en la medida que yo soy capaz de ampliar mi espectro de dónde podrían venir las soluciones. Por ejemplo, si sientas solamente a ingenieros a resolver un problema, van a llegar a una muy buena solución, pero no necesariamente a una innovación innovadora. Pero si juntaras en ese mismo círculo distintas personas, es decir, de multidisciplinarios, de distintas experiencias profesionales, de distintas realidades, de distintos países, de distintas edades, ojalá lo más diverso que se pueda, muy posiblemente lleguen a una solución que no se había pensado jamás antes. Sí, yo tengo un sueño respecto a eso. En algún momento podemos conversarlo en otra charla. Porque sí se me hace que no es tan sencillo, pero hay soluciones para promoverlo. Totalmente. Y bueno, en fin, cómo una innovación abierta o un trabajo desde la innovación abierta favorece los negocios internacionales. Yo creo que los negocios internacionales se ven favorecidos si los procesos de innovación abierta están abiertos a que las soluciones pueden venir de cualquier parte del mundo. En nuestro caso, por ejemplo, estamos generando de una manera muy proactiva oportunidades de negocio para las empresas alemanas en Latinoamérica que antes no existían al participar de estos procesos de innovación abierta. Y además estamos transmitiendo información de mercado súper acotada y muy especializada que no necesariamente encuentras en Internet. Y al mismo tiempo, gracias a participar de estos procesos, generamos redes de confianza entre los ecosistemas empresariales. Porque esto es súper importante y creo que vale la pena mencionarlo. Al final del día, toda relación se debe basar en la confianza, pero solo podemos generar confianza si nos conocemos. Tal cual. Y para ello debemos aumentar, por ejemplo, en el caso de nosotros, las interacciones que logramos entre los ecosistemas y ojalá mantener esas interacciones en el tiempo. Entonces, es una de nuestras tareas, de hecho, no solamente levantar redes, sino que mantener las redes en el tiempo. Y ese es un desafío también, como decías al comienzo, de la labor y las ayudas que entrega el Estado. Porque como tú bien decías, los periodos presidenciales son tan cortos y cambia el programa, además de que se quisiera hacer algo nuevo o distinto cada vez, o sea, más allá de eso, como también los presupuestos son anuales, no se presta para que las relaciones que se van generando se vayan enriqueciendo y desarrollando a través del tiempo. Y eso en realidad es tremendo cuando hablamos de esto, porque a nivel de comercio internacional también, lo que quiere un importador es que el exportador conocerlo, tenerle confianza, saber que van a llegar los productos y ojalá tener esa relación por mucho, mucho, mucho tiempo, ¿no? Totalmente. Y eso, totalmente. claro, y entonces eso, y las relaciones humanas, finalmente
cuando las personas se encuentran, quieren conocerse, quieren establecer relaciones duraderas. O sea, está en la naturaleza. Lo que pasa es que de alguna manera se corta con herramientas, con Con el tecnicismo, día a día. con el día a día, claro. El día a día que sobre todo a la pequeña y mediana empresa lo come. Claro. Y ahora súmale la pandemia. Sí. Entonces, es complejo. Ahora, lo que tú mencionas es un vacío de mercado muy importante que al menos por el lado alemán lo tienen muy claro y por eso existe esta oficina. Esta oficina tiene como tarea justamente mantener vivas las relaciones a pesar de la contingencia que pudiera haber en ese momento. Es decir, mientras pase el tiempo y por alguna razón las pymes no son capaces de relacionarse entre sí, nosotros asumimos ese rol. Entonces, extendemos también esa confianza del día de mañana, por ejemplo, al recomendar a dos empresas a trabajar juntas, ellos al confiar en nosotros también van a confiar en que al conocerse son personas que al menos vale la pena conocer. Claro, exacto. Y ya así como también para ejemplificar, te había preguntado antes de un desafío que me dieras como un ejemplo, pero también quisiera ver si nos puedes compartir y nombrar algunos ejemplos de negocios internacionales innovadores, así como para que quienes nos escuchen quizás puedan imaginárselo, ¿no? Me gusta porque el ejemplo que te voy a nombrar es el más conocido y que tanto el gobierno de Alemania como el gobierno de Chile lo suelen usar como ejemplo de buenas prácticas. Se trata de la empresa KUKA, que tiene su matriz en Augsburgo, es una ciudad en la región bávara y que fabrica Perdón que no te... KUKA, la empresa KUKA que fabrica brazos robóticos. Yo creo que la conocen, los brazos robóticos que son naranjos y dice KUKA al costado. Ellos desarrollaron una alianza con partners estratégicos para generar diferentes aplicaciones muy específicas para la minería. Esa nueva aplicación que se creó en su momento permitió generar una nueva empresa que le pertenecía tanto a KUKA como a su partner estratégico, que es un proveedor de la minería. Por lo tanto, se puede decir que gracias a desarrollar juntos una aplicación innovadora, ambas empresas atendieron un desafío que cada una por sí sola probablemente no habría podido resolver. Entonces, es por ello que las alianzas entre ambos actores en su conjunto es clave, porque juntos pudieron resolver este desafío y lograron generar una nueva realidad de mercado que antes no existía para ellos. Claro. Y Entonces, Pame, y ellos, sí. como comercialmente, ¿sabes cómo están funcionando? O sea, ¿dónde se producen? ¿Hay partes y piezas que se producen en algún lugar y otras en otro? ¿Cómo es? Sí, digamos, el brazo robótico en sí se produce en Alemania, la aplicación misma que se desarrolla en conjunto también, pero todo lo que tiene que ver con la colocación, la mejora y la comercialización del brazo robótico es realizado directamente desde Chile. Qué bonito ejemplo, qué súper interesante. Es muy bonito porque además de alguna manera lo han hecho propio tanto el gobierno de Chile como el gobierno de Alemania. Sí, y además en algo, o sea, es bonito ver un ejemplo así porque de todas maneras es muy sofisticado, o sea, tiene mucho trabajo de ingeniería, de diseño, o sea, se nota en este ejemplo como lo que tú decías hace un momento, como de la diversidad de miradas que aportan para tener un resultado tan útil, además, como ese. Totalmente. Y hay que decir que no fue un proceso rápido. Me imagino, y todavía pensar como desde la generación nuestra, Pame, que un brazo robótico era un futuro soñado, o sea, no era un futuro plasmable, digamos. Totalmente, Eh, totalmente. Y hoy día sí lo es. Entonces, hoy día te nombré la aplicación minera, pero existen otras aplicaciones en la cosecha de cerezas, por ejemplo, con brazos robóticos. Todas esas aplicaciones son generadas en alianza entre dos que se complementan. Ahora, esto de las cerezas que tú dices, me gustaría detenerme un minuto porque me encanta el tema de las cerezas, que Chile produce unas cerezas
que son de un calibre bien impresionante, y comenzó a producir y aumentar su oferta de manera exponencial hace unos años, porque se encontró que había un país que las necesitaba, las quería, que es China, y las utilizaba principalmente para hacerse regalos durante el Año Nuevo Chino, en que se regalan cosas que tengan color rojo, ¿no? Y el 90% de las cerezas chilenas van a China, y, y uno ve la cereza, que es bien impresionante en términos de tamaño, de calibre, de color, de uniformidad, ¿cierto? Pero lo que dices tú es fundamental. O sea, y no hablemos desde el proceso de siembra y de cuidado y que requiere, ¿cierto?, toda la producción de cerezas, pero ya la cosecha, o sea, debe ser tan cuidada que también necesita de estas soluciones innovadoras para que disminuya la merma, para que sean cosechadas adecuadamente, y ahí entra esta innovación por un lado, pero tanta inteligencia, tanta como la innovación desde la tecnología, ¿no? Totalmente, esa es innovación tecnológica pura. Claro, muy Tú puedes innovar a nivel de producto, tú puedes innovar a nivel de procesos y tú puedes innovar a nivel de modelo de negocios, es decir, los ámbitos de acción también dentro de tu propia empresa son diversos. Sí. A ver, vamos a movernos, nuevamente, Pame, a otra experiencia para que nos comentes la innovación y los negocios desde otra experiencia, porque tú también trabajaste en la Cámara de Comercio chileno-alemana, ¿sí? Y entonces desde ahí la pregunta que surge es por qué una cámara de comercio, en el caso de la CAMCHAL, le llamamos, ¿cierto?, en Chile, ¿por qué una cámara de comercio decide crear un centro de innovación? Y no solo un centro de innovación, sino que además un centro de innovación que es sustentable. Uh-huh. La pregunta es muy innovadora, o sea que preguntan sobre la cámara de comercio. Mira, te agradezco la pregunta y voy a aprovechar también de agradecerle a una gran jefa que tuve en esa época, que fue la que yo creo que me permitió crecer profesionalmente de la mejor manera. Y cuando estaba en la Cámara nos dimos cuenta que para que las empresas comenzaran a gestionar de manera sistemática la innovación, era necesario apoyarla. Esto no iba a suceder solo. Además, en ese momento, los programas de fomento que existían requerían que las empresas participaran de manera consorcial, lo que entenderás per se no es muy simple. Por lo tanto, en ese momento creamos un centro de innovación de la Cámara de Comercio para atender esa necesidad, porque nos dimos cuenta que se requería de un actor que fuera neutro e imparcial para poder unir a estas empresas y para al mismo tiempo acompañarlas en el proceso de desarrollar su propia estrategia de innovación. Y fue sumamente exitoso. Hasta el día de hoy, la Cámara de Comercio, uno de sus pilares de los servicios, justamente apoyar a las empresas a innovar. Pame, y al ser una Cámara de Comercio chileno-alemana, ¿está abierta a quiénes? O sea, ¿qué empresas pueden acceder como a este proceso de acompañamiento? Todas las empresas, porque las cámaras de comercio alemanas en todos los países son binacionales, es decir, son para atender a las empresas alemanas, pero también a las empresas de aquel país en donde se encuentra la cámara alemana. Entonces tienes la cámara alemana, la chileno-alemana que está en Chile, atiende a las empresas alemanas y a las empresas chilenas. La argentino-alemana atiende a las empresas alemanas y las empresas argentinas y así sucesivamente. Perfecto. ¿Y en qué consistían estos proyectos de innovación colaborativa? Yo creo que ahí voy a ir un poco más atrás porque me han hecho muchas veces la pregunta cuál es el factor o cuál fue la clave del éxito para que una región alemana como lo es Bayern sean tan exitosa. Y yo creo que la clave de este éxito es la capacidad que se tiene de colaborar.
Y esto en particular cuando te enfrentas a un desafío que es de tal magnitud que no es posible que cada uno de los actores de la sociedad o de la economía lo resuelva cada uno por sí solo. Para nombrarte cuáles son estos desafíos, podríamos hablar, por ejemplo, de mejora de la educación o cómo implementar la economía circular en todas las empresas de una región o de un país, cómo cumplir como país las metas de acción climática, cómo lograr la transformación digital del 100% de mis empresas, cómo aumentar la competitividad de las empresas gracias a la innovación. De eso estamos hablando. Entonces, esta colaboración que te mencioné y que es clave para el éxito, no podemos dejarla a la suerte o esperar que se genere espontáneamente, sino que debe haber actores o entidades que se dediquen exclusivamente y el 100% de su tiempo a generar redes entre los distintos actores de la economía y de la sociedad para que colaboren a resolver estos desafíos. Uno de los formatos más conocidos que de pronto en algunos países latinoamericanos está desprestigiado es el clúster. Y está desprestigiado no porque el clúster no funcione, sino que lamentablemente en Latinoamérica no entendimos bien cuál es el rol de un clúster, que es generar innovación tecnológica. Entonces, por eso en algunos países donde no cumple con este rol, no lo ven tan con buenos ojos, pero el clúster simplemente es uno de los formatos que se tiene para colaborar, pero existen más. Las cooperativas, por ejemplo, es otro formato de colaboración. Sí, y yo no sé si en toda Latinoamérica, pero al menos en Chile tuvo un auge en algún momento de la historia, luego como decayó el prestigio de la figura de cooperativa y afortunadamente después, o sea, hace pocos años diría yo, ha retomado nuevo impulso y está de nuevo como, con un buen nombre y se están desarrollando cada vez más cooperativas. O sea, se entiende que el modelo funciona. Totalmente. Y de estas empresas que participaban en este centro de innovación de la Cámara, ¿cuál es el perfil de una empresa que participa? ¿Por qué se acerca? ¿Qué ve? ¿Qué busca? Yo creo que las empresas que finalmente deciden colaborar es porque han entendido que la capacidad de generar soluciones que sean innovadoras y disruptivas o la capacidad de generar soluciones que permitan saltos cuánticos tecnológicos aumenta sustancialmente gracias a la colaboración entre los distintos actores. Y para poder ampliar esa capacidad de innovar es necesario ampliar nuestro radio de acción, nuestras conversaciones, nuestros círculos de interacción que tenemos día a día. Solemos como ser humano movernos en nuestra zona de confort, es decir, nos gusta estar con los que piensan igual a nosotros o que se comportan igual a nosotros, es una característica humana. Bueno, eso es el paradigma que toca romper a la hora de innovar y las empresas que participan de estos programas al final del proceso siempre se han visto más enriquecidos y han logrado además instalar procesos sistematizados de gestión de innovación y de procesos de innovación abierta. Sí, es increíble que en una temática que es tan compleja o que pareciera ser tan compleja como la innovación, porque habitualmente quiero pensar que a los ciudadanos de pie se les pregunta sobre la innovación, inmediatamente pensamos en este brazo robótico, ¿no? Pero la respuesta que yo te he escuchado o en tus reflexiones, las reflexiones que nos han compartido ahora durante esta conversación, más que la tecnología, hemos hablado de colaboración, de confianza, de establecimiento de redes. Y me parece como muy interesante porque son elementos constitutivos del ser humano. Totalmente. Yo no sé si alguna vez te escuchaste hablar, Pili, yo decía, si tienes ombligo puedes innovar. Sí. A eso me refería, a lo que tú estás concluyendo. Sí, es que me gusta mucho como poder llegar, o sea, que se vaya entendiendo que es eso, ¿no? Mira, fíjate que tenemos una de las personas que nos está viendo, es la secretaria general de nuestra facultad,
que es Emil Blasberg, y ella hace una pregunta también bien interesante, Bárbara, porque le gustaría conocer tu apreciación sobre cómo definirías la confianza en términos comerciales. Yo creo que, a ver, es importante, en la relación comercial no se realiza la relación por sí sola, es decir, detrás de toda relación hay un ser humano. Esto es no importa el apellido que le pongamos. Si le ponemos relación comercial, estamos hablando de una relación que también se da a nivel de humanos. Y el ser humano se comporta igual en las distintas relaciones. En la medida que yo invierto más tiempo en esa relación, las posibilidades de que esa relación sea positiva aumenta. Si no le dedico tiempo a una relación, las posibilidades de que esa relación se enfríe también a nivel comercial también aumentan. Entonces, la clave para mantener una buena relación comercial es invertir tiempo y calidad de tiempo en la relación comercial, por supuesto, para mantenerla viva a lo largo de todo el tiempo. Y así se generan además las confianzas. Es decir, en la medida que nosotros somos capaces de conocernos bien también en las relaciones comerciales, vamos generando confianza. Y tal vez un punto que me gustaría agregar ahora, que también es una capacidad humana, es no solamente conocerse para generar confianza, sino que para que la confianza se mantenga en el tiempo, también debemos ser capaces de reconocer al otro y agradecer los aportes que este otro me ha hecho a mi proceso. Es decir, si yo tengo un éxito comercial gracias a un partner o a un proveedor o un cliente, es importante reconocerlo y agradecerle. Y esa es la clave para que esa relación de confianza además se mantenga en el tiempo. Y yo le agregaría ahí también otro punto que tiene que ver con un aspecto cultural, porque en los negocios internacionales y las personas, todas, de cualquier lugar que habitemos, tenemos ciertos sesgos culturales que son inevitables por la historia del país en el que nos criamos, por la topografía, por la geografía del país, por diversos elementos que nos constituyen culturalmente, y eso lo llevamos a la hora de realizar una negociación comercial. Y esas construcciones culturales son distintas, entonces, por lo tanto, también yo diría que en la generación de la confianza en los negocios internacionales está ese aspecto que tú de todas maneras lo mencionabas, como de estar abierto a mirar al otro y entenderlo también desde donde viene. Porque Totalmente. nos hemos topado, Pam, en ciertos montones de años con estas experiencias que te vas a encontrar con un japonés y el latinoamericano agarra la tarjeta y se la pone en el bolsillo de atrás, pero tenemos que aprender que cuando nos vamos a encontrar con un japonés, lo primero es que hay una cordialidad y deferencia esperada por parte de ellos, a la que los latinoamericanos no estamos acostumbrados, pero debemos prepararnos a eso, ¿no? Es interesante porque al final del día te estás dando cuenta que para el éxito de una relación comercial internacional, una vez más, priman los aspectos blandos más que los técnicos. Totalmente, totalmente, porque el comercio es una actividad humana, social, de intercambio. Absolutamente. Vamos con más preguntas, Pame. Nicolás Orón nos pregunta, ¿cuáles crees tú que son las tecnologías principales a tener en cuenta para ser pioneros en el e-commerce? Uy, si yo supiera eso, Nicolás, yo estaría probablemente en otra parte. Para ser pioneros, ya. Sí, pero yo diría lo siguiente, Nicolás. Latinoamérica tiene una ventaja frente a Europa sumamente grande, y es que Latinoamérica ha transitado hacia la digitalización con mucho mayor rapidez que Europa, por distintos motivos. Es decir, hoy día la población latinoamericana es mucho más cercana a los computadores, al internet, todos tienen un celular, es decir, hoy día realmente en Latinoamérica podrías vender todo a través de e-commerce, y eso es una ventaja. Es decir, hoy día más que la misma tecnología que tú me pides que te nombre cuál es clave, yo creo que hoy día la ventaja que tenemos como continente latinoamericano de esta adaptación digital tan natural que se nos da, esa es la clave
para tener éxitos en el resto del mundo, porque vamos más adelante que el resto del mundo en muchas cosas, justamente al ser mucho más nativos digitales que otros continentes. Ahora, si tuviera que pasar a un portafolio de herramientas digitales, yo creo que para transitar hacia la transformación digital en el e-commerce, yo lo que he visto y que me parece sumamente interesante, y ya lo están haciendo también en Latinoamérica, es incorporar el machine learning, por ejemplo, como herramienta clave. No es menor lo que puede hacer en el fondo no solamente el poder levantar información, que es el Big Data, analizar la información que genera el Big Data, pero además tener la capacidad que computacionalmente se analice esa data y se aprenda de ellos, y a eso se refiere el Machine Learning, y eso un sistema computacional lo puede hacer mucho más rápido que cualquier mente humana. Entonces, dentro del e-commerce yo creo que es clave empezar a entender de inteligencia artificial y de machine learning. Tengo otra pregunta, Pame, que es de Carlos Luxo, que dice, cada vez tenemos más información sobre la oferta y la demanda digitales por país, pero es información que cambia constantemente y se queda rápidamente obsoleta. ¿Cuál sería tu recomendación para conocer mejor a nuestros clientes o mercado digital? Yo creo que justamente lo que tú dices, sí, hay mucha información que queda obsoleta, pero hay información que no queda obsoleta, que son los contextos sociales y políticos. Si bien son cambiantes, es importante que una vez más se entiendan también del lado de los mercados el contexto blando, si uno quisiera clasificarlo, más allá del contexto duro o tecnológico. Es importante sin duda el contexto tecnológico, pero el contexto blando es clave, sobre todo en Latinoamérica. Si tú no entiendes las complejidades que pueden afectar tu negocio desde el punto de vista político-social, no importa qué tan genial sea tu tecnología, si no eres capaz de entender el mercado desde ese punto de vista, te puede afectar tus negocios fuertemente. Entonces yo pondría más énfasis en aquella información que no queda tan obsoleta y que además queda almacenada históricamente. Tú puedes analizar un país históricamente también, es decir, hacia atrás. También de Nelson, que pregunta, ¿qué libro sugerirías para conocer más sobre el tema, me imagino que de innovación y negocios internacionales, ¿no? Mira, yo puedo hacerles llegar un listado de libros que son todos escritos en el hemisferio norte de nuestro planeta. Y aquí viene otra apreciación muy personal de Pamela Valdivia. Lamentablemente, digamos, en Latinoamérica o al sur del hemisferio mundial no solemos registrar nuestra experiencia a nivel de innovación. Y a mí me encantaría poder sugerirte libros escritos en teoría y práctica de innovación que fueran latinoamericanos y que no existen, o que por lo menos yo no he visto, si existen me los hacen llegar. En Latinoamérica estamos tan preocupados del día a día que tampoco, no es que no existan experiencias de innovación, existen muchas y son muy ricas e incluso exitosas, pero no las registramos. Entonces, yo soy una convencida de que debiéramos, por ejemplo, en las universidades dedicarnos a registrar los procesos y los modelos de innovación latinoamericanos, o podríamos llamarlos modelos de innovación criolla. Ese término tampoco lo acuñé yo, sino que un experto de innovación de Alemania, que también está convencido de que en Latinoamérica podemos marcar una diferencia en los modelos de innovación que hoy día estudiamos y que son todos de otros países más desarrollados. Así que me comprometo a enviar con Pilar a los que asistieron a la charla un listado de libros del hemisferio norte angloparlante sobre innovación. A ver si Nelson nos escribe a nuestro Instagram y por ahí nos ponemos en contacto para poder entregarle la información que nos va a hacer llegar Pame. Pame, no hay más preguntas, pero yo estoy tan entretenida que podría seguir conversando toda la tarde de este tema, pero quería pedirte a ver si hacemos como un cierre como para concluir un poco esta conversación. Yo, como te decía antes, yo por lo menos me quedo con esta idea de hacer una bajada o una derivada al término innovación
y como entenderlo más en un aspecto humano y que son justamente como las herramientas que tenemos a nuestro alcance de manera natural como individuos, las que podemos poner a disposición de un espacio que generen estos distintos tipos de innovación que tú nos has ido como relatando en esta conversación. A mí me gustaría de pronto hacer una última reflexión como cómo puede alguien que a lo mejor está estudiando en la universidad aportar a un proceso de innovación en un negocio internacional de una empresa propia o de otros. Yo creo que los estudiantes pueden ser un actor clave a la hora de generar proyectos de innovación para negocios internacionales. Para ello, lo único que debemos hacer es entregarles herramientas de innovación que son también ampliamente conocidas, están disponibles en Internet también. Lo importante es poder ensayarlas y aprenderlas correctamente y que como universidad acompañamos a los estudiantes en ese proceso de aprendizaje, por ejemplo, con mentores que acompañen a los estudiantes en sus propios proyectos de innovación en negocios internacionales, en empresas propias o de terceros. Sí. Creo que eso hoy día la universidad puede cumplir ese rol dinamizador para que la innovación adquiera cierta velocidad que se requiere con tanto cambio que tenemos hoy en día y para ayudar a las empresas, en particular a las pequeñas y medianas empresas, a que innoven. Yo creo que esa reflexión se las dejo de pronto como universidad. Y yo la tomo también para decirte que, no sé si te fijaste en el video de la entrada que había a esta conversación, que uno de los comentarios de uno de nuestros profesores visitantes, que nos hace muchas clases en español, justamente decía que la universidad es el lugar donde donde nace, donde existe y donde se ejercita la innovación. O sea, y entonces tiene mucho sentido lo que tú dices. O sea, son estos espacios donde debemos también hacernos cargo, porque además un espacio cuidado para poder hacerlo, donde existen no solo todas las herramientas, sino que también como los profesionales que pueden tener la capacidad para llevarlo a cabo y tener las vinculaciones adecuadas para generar el proyecto o el piloto, ¿no? Totalmente de acuerdo. Te agradezco la conversación, encuentro que ha sido súper enriquecedora porque nos has llevado como a la reflexión, a desmitificar también el significado de la innovación y quiénes pueden acceder y quiénes pueden ejercitarla. Y muchas gracias, espero que podamos tener otras conversaciones como esta en el futuro acá en el EPI. Muchas gracias a ti, Pili, y ha sido un placer conversar con todos ustedes. Espero que les haya servido estas reflexiones que me he hecho yo misma durante todo este proceso que he vivido como profesional. Y bueno, esperemos que nos volvamos a ver en un espacio como este. Y entonces, yo les quiero recordar que a todos los que nos están mirando, que el día martes 18 tendremos nuestra siguiente conferencia, que se llama La tragedia de los comunes fiscales en Guatemala, impartida por Olaf Dickmat. Y les recuerdo nuevamente que nos sigan en nuestras redes sociales para obtener más información o para futuras actividades también pueden visitar epri.ufm.edu.eventos.